Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Esteve, soy de Agencia por una economía basada en recursos y hoy os voy a hablar de mitos y creencias del siglo XXI, ¿no? Y ya no están solo los mitos que llevamos arrastrando desde tiempos ya inmemorables, ¿no? Que nos hablaban de antiguos dioses y hijos y antiguos dioses, ¿no? En los cuales hacían cosas maravillosas, ¿no? Lo que vamos a hablar es de otro tipo de mitos en el cual desconocemos realmente y mucho, aunque parezca mentira. Entonces vamos a seguir bien. La palabra mito los mitos forman parte del sistema de creencias de una cultura o de una comunidad, la cual los considera historias verdaderas, ¿vale? Una creencia es el estado de la mente en el que un individuo considera como verdadero el conocimiento o la experiencia que tiene acerca de un suceso o cosa, ¿no? De las creencias podemos entender que existen dos formas, ¿no? Están las creencias externas, cuando se originan en explicaciones culturales, ¿no? Y luego tenemos las creencias internas, cuando surgen del propio pensamiento, experiencia y convicción, ¿no? Cuando uno cree que es ciegamente una cosa y no la cuestiona, es cuando también tenemos que coger una convicción en la creencia, ¿vale? Durante el siglo XX hubieron grandes pensadores como fueron John Lennon, Martin Luther King, Krishnamurti o Mahatma Gandhi, en los cuales cuestionaron el sistema establecido, ¿no? Digamos de que pusieron en jaque muchos mitos o muchas historias que nos contaban, sobre todo los medios de comunicación, y pusieron en jaque estas historias, estas creencias y estos mitos, ¿no? Y por supuesto mucha gente pues digamos que despertaron, abrieron los ojos delante del sistema establecido, ¿no? Personajes como Lennon, con lo cual pues conocemos a la canción Imagine, en la cual nos habla de un mundo diferente, ¿no? Más igualitario. Martin Luther King fue, al igual que Lennon, fue asesinado, ¿vale? Y como recordaremos, Martin Luther King defendía la igualdad de los hombres de color frente a los hombres los blancos, ¿no? digamos así, ¿no? Y hoy en día sabemos que prácticamente todos somos negros, ¿no? Que todos venimos del mismo lugar, ¿no? De África, y que el color de la piel blanco es lo único que se diferencia del negro, es pues que lo que nos diferencia prácticamente de los colores de la piel es la vitamina D y en qué situación del globo y de qué clima, ¿vale? Estamos en el planeta, ¿no? Dependiendo del lugar y el clima del planeta. Krishnamurti, por ejemplo, hoy en día, lo que me gusta mucho de Krishnamurti es que hoy en día pues, los medios de comunicación tienen la palabra radical como una palabra negativa, y Krishnamurti decía de que para cambiar el entorno había que empezar por una mente, había que empezar por tener una mente radical, ¿no? Radical, revolus, que decía, una mente radical y revolucionaria. Mahatma Gandhi, por ejemplo, él decía que no hay nada más violento que aquello que mata de hambre, ¿no? No hay peor violencia que la que mata de hambre. Pues bueno, pues aunque estos personajes que forman parte del siglo XX parecen ya en pleno siglo XXI un poco lejanos y digamos que también un poco olvidadizos, en pleno siglo XXI seguimos teniendo otros personajes como puede ser Jack Fresco, el señor Tyson, Carl Sagan, uno de mis preferidos, y Gary Mate, ¿vale? Que siguen luchando por contarnos verdades y contarnos cosas diferentes de lo que suele contar el sistema establecido, ¿no? Una de las cosas que debemos de entender sobre el sistema establecido es que los sistemas pueden tener, por ejemplo, mecanismos de autocorrección, ¿vale? Cosa que no sucede en nuestro sistema actual,
mecanismos de autoconservación, cosa de que sí está sucediendo así. Eso es, digamos, de que es el mecanismo principal que tiene nuestro sistema establecido, ¿vale? Como dijo Malcolm X, si no estás prevenido ante los medios de comunicación, te harán amar al opresor y odiar al oprimido, ¿no? Y esto lo dijo, daos cuenta que Malcolm murió en el año 65, pero claro, en Estados Unidos era uno de los primeros países civilizados. Claro, esto de los medios de comunicación está un poco más desarrollado en esas épocas, ¿no? Entonces, lo que quiero explicar es que el sistema tiene varios sistemas, o sea, tiene varias formas de mantener el sistema establecido, ¿vale? O sea, de usar los mecanismos de autoconservación mediante las instituciones, ¿vale? Que sean económicas, políticas, religiosas, ¿vale? Luego, uno de los principales sistemas de autoconservación son los medios de comunicación. Los medios de comunicación constantemente nos están bombardeando con información, y sobre todo lo que nos hacen es, mediante el pensamiento lógico, que realmente no es muy, suele llevarnos a tener un pensamiento pro el sistema, ¿vale? Pro sistema establecido, ¿no? Nos llegan a decir o nos inculcan que ciertos pensamientos son correctos, ¿vale? Aunque realmente si tuviésemos toda la información, creo que la pondríamos en duda, ¿vale? Luego está el sistema educativo. El sistema educativo, por supuesto, genera personas con titulación, en las cuales llevan o terminan siendo sirvientes al sistema en el cual pues pertenecemos todos, ¿no? El sistema que rige nuestra forma de vida. Tenemos mecanismos de autocorrección, lo que pasa es que no se usan, ¿vale? Como puede ser, por ejemplo, tenemos aquí el ejemplo del método científico, pero bueno, el método científico lo hablaremos un poco más adelante. Lo que vamos a hablar de ahora es, por supuesto, una de las cosas que tenemos en nuestro sistema, ¿vale? O que se suele decir de nuestro sistema, es que vivimos en una sociedad que es, digamos, violenta o competitiva, digamos más competitiva, ¿no? Aunque también un poco violenta. Si vemos aquí, ¿vale? Vemos que lo que es la línea de tiempo de existencia del Homo sapiens, de nuestra raza, está sobre los 80.000 años o los 90.000, entre 90.000 y 80.000 años, ¿no? Nuestra civilización moderna está aquí al final, aquí a la derecha al final, vemos con un cuadrito rojo, amarillo, perdón, vemos que son 3.000 años de civilización moderna, ¿no? Que sería hoy el día presente. Cuando hablamos de que nuestra sociedad siempre ha sido competitiva y violenta, normalmente se suele decir de que siempre ha sido así. Pues bueno, pues esto no es cierto, ¿vale? Prácticamente anterior a los 3.000 años que lleva nuestra civilización, el hombre frente a la naturaleza se le hacía necesario la colaboración. O sea, estaban de la colaboración para poder sobrevivir frente a la naturaleza, ¿no? Y poder subsistir y buscar todo aquello que es necesario para poder sobrevivir, ¿vale? Todo eso era mediante la colaboración. Digamos que las sociedades de recolectores y cazadores eran sociedades que bueno, muchos expertos dicen que eran matriarcales, pero bueno, realmente eran sociedades donde se cooperaba mucho, ¿vale? Y esto es así. Muchas civilizaciones o tribus indígenas que existen hoy en las selvas de Brasil o en el Pacífico, podemos comprobar perfectamente cómo su principal forma de subsistencia es mediante la colaboración, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que a medida de que el hombre ha ido conquistando la naturaleza y mejorando sus habilidades en diferentes ámbitos laborales, digamos que especializaciones laborales, ¿no? Como puede ser carpintería, o puede ser metalurgia, ¿vale? Pues a medida que las cosas han ido cambiando, ¿no? Por ejemplo, cuando se empezó a eliminar los animales, se empezó a poner la máquina de vapor, pues poco a poco nuestro modelo de sociedad ha ido a parar, pues digamos así, ¿no? Tenemos un sistema bursátil donde se compran y vende todo tipo de materiales, incluso hasta países. Si las fábricas antes estaban llenas de trabajadores, ahora tenemos llenas de robots, ¿vale? La cual sustituyen ya no solo la fuerza laboral humana, sino también la inteligencia humana, ¿no? Y esto conlleva grandes colas hoy en día en las oficinas de empleo. Y esto cada vez va más, ¿vale? Esto cada vez va más. Y pronto pues llegarán
ya existen robots como Baxter, ¿no? Los cuales no prácticamente esos no necesitan ni software para poder programarlos, y si se programan solo mediante un software libre que cada vez es más sencillo y más barato hacerlo, ¿vale? Seguimos. Una de las cosas que se suele decir cuando alguien suele cuestionar el sistema establecido y suele hablar sobre sistemas más igualitarios, hay que tener en cuenta una cosa, ¿vale? La historia de la humanidad, la entropía de la historia de la humanidad siempre ha ido hacia sociedades más igualitarias. Lo que pasa es que durante estos 3000 años ha habido grandes luchas en las cuales ha muerto muchísima gente, porque los cambios sociales requieren siempre ha requerido de cambios violentos, ¿no? Pero la lucha siempre ha sido digamos que ganada por aquellos que buscaban una sociedad más igualitaria, ¿vale? Entonces, cuando hoy en día, ¿no?, alguien suele cuestionar el sistema y suele hablar sobre sistemas más igualitarios, ¿vale?, que es lo lógico y lo normal, se le suele catalogar de utópico. Si vemos lo que significa utopía, vemos que eminentemente relacionadas con el deseo de dar un sentido a la vida y alcanzar la felicidad. Se encuentran la necesidad y la búsqueda de un mundo mejor, más solidario y más justo. Si nos paramos a pensar, nos damos cuenta que una utopía es una sociedad perfecta, y podemos ver que en esto es imposible, pues el ser humano, la raza humana, siempre se encontrará con problemas que resolver. Entonces tengamos esto en cuenta, ¿no? La utopía no existe, ¿vale? Pero existe la lucha por tener una sociedad mejor, ¿vale? Así que cuando veamos que alguien nos hable de mejorar o de igualdad, tengamos en cuenta dos cosas. Primero, que la entropía, la historia de la humanidad, siempre va hacia un sitio, y es hacia una sociedad más igualitaria, porque es lo que hay, lo que la gente quiere, ¿vale? Y que la utopía, pues la gente siempre vamos a tener, la raza humana siempre va a tener problemas que solucionar. Bien, pues, mitos del sistema monetario. Hay que tener en cuenta que cuando vamos a... Estoy cansado de ir a charlas donde hay políticos donde siempre hablan de crecer y crecer y crecer, de generar empleo, de ayudar al empresario, y muchas veces, ¿no?, ya no son las charlas que podemos encontrar por ahí, sino ya no solo los medios de comunicación, que también hay más charlas, ¿no?, o los telediarios. Parece como si los recursos de la tierra o el crecimiento siempre fuese o bien recursos limitados, o el crecimiento siempre fue perpetuo, o sea, nunca tuviesen fin, ¿no? Luego parece que también tengamos acceso perpetuo a la abundancia, ¿no?, como si tuviésemos todo aquello que nos hace falta para subsistir, ¿no? No hay crisis, no existen las deudas, ¿no? Y no sé, yo creo que sabiendo lo que hay, yo creo que un sistema económico lo que debería hacer es economizar, ¿no? ¿No creéis que debería economizar? Pero esto no sucede. Como perfectamente podemos ver que hemos colapsado como civilización y tenemos verdaderamente escasez en todos los ámbitos, sobre todo si nos falta el trabajo. Sostenibilidad y paz, ¿vale? Cada vez está peor nuestro planeta, cada vez tiene más problemas. Ahora se está derritiendo el polo norte y las bolsas que estaban debajo del hielo de metano están surgiendo al exterior, y cada vez tenemos más guerras por el control de los recursos, ¿vale? Todas las últimas guerras desde el 11 de septiembre hasta ahora claramente son guerras por el control de los recursos, ¿vale?, sobre todo en los países orientales. Y sobre todo tenemos esta sensación falsa de que somos libres, ¿no? Una sensación falsa de que somos libres. A medida que pasa tiempo, yo por ejemplo me estoy dando cuenta de que mi estado de vida depende de los políticos y de la economía, ¿no? Y conforme los políticos mandan de la economía, conforme el resto de las personas que viven a mi alrededor hacen, pues me estoy dando cuenta de que no tengo esa sensación de libertad, ¿vale? Y sobre todo tenemos que tener en cuenta, hay un mito, ¿no?, que hay sobre el trabajo y el esfuerzo, ¿no? Siempre nos han venido de que con un poco de trabajo y un poco de esfuerzo podemos conseguir todo aquello que nos hace falta, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos trabajado y nos hemos dejado los cuernos con esfuerzos y al final se ha quedado el banco en nuestra casa o nuestra empresa, o pues es lo que hay, ¿no? Bien, hablemos de democracia. Una democracia es una forma de organización social que atribuye la titularidad del poder al conjunto de la sociedad.
circunstancia principal para que se, vamos a ver, la circunstancia principal para que se dé correctamente una democracia es sobre todo que haya un acceso a la abundancia, ¿vale? ¿En qué consiste el acceso a la abundancia? Pues deberíamos primero pensar que es una economía, ¿no? Una economía debería ser igual a, bueno, o debería hacer es lo siguiente: satisfacer los desarrollos personales como las capacidades cognitivas y humanas de las personas, ¿no? Me refiero a que hay una frase en la Biblia que dice que no solo de pan vive el hombre, ¿no? El ser humano en sí es creativo. Hay un mito en el cual nos dicen, cuando yo que soy economista, en la economía basada en recursos, solemos decir de que algún día pues habrá que replantear nuestro sistema, porque si lo que es el trabajo, el intercambio por trabajo por dinero desaparece, habrá que vivir pensando en alguna forma en la cual esto pues no sea así, ¿no? Vivir sin trabajar. La excusa que suelen dar muchas personas es que dice, ¿cómo va a trabajar? O sea, la recompensa económica, ¿cómo la gente va a trabajar? ¿No? Va a estar todo el día, si el incentivo monetario, la gente va a estar tocándose los huevos todo el día, ¿no? Esto es falso, ¿no? Porque realmente, como he dicho antes, no solo el pan vive el hombre es un ser creativo, necesita estar constantemente creando y haciendo cosas, ¿vale? El ser humano es el ser del planeta ¿cómo diré yo? Más inquieto que existe. No puede estar quieto, siempre tiene que estar constantemente aprendiendo o intentando hacer cosas, ¿vale? Por lo tanto, el mito de que si no se trabaja el ser humano va a estar haciéndose gordo en casa, eso es totalmente falso, ¿vale? La economía lo que tiene que hacer es tener en cuenta, o sea, darnos las necesidades básicas, ¿no? Como el alimento, el agua, la sanidad, luego las necesidades secundarias, como es una casa, transporte, en fin, etcétera. Podemos estar viendo. Como vemos, para que exista una democracia debería darse todo esto, ¿vale? Debería haber un acceso a la abundancia, ¿no? Que todas las personas pudiesen tener acceso a todo aquello que les hace falta para poder sobrevivir. Y vemos que en una democracia esto no sucede, ¿no? Por lo menos en la actual vemos que cada vez hay más diferencia entre pobres y ricos, ¿vale? Y sobre todo nos estamos dando cuenta de que cada vez el poder político está más en manos del poder financiero, ¿vale? Esto, por supuesto, muchos lo tenemos muy claro, ¿vale? Lo que convierte realmente a nuestra economía, lo que la convierte realmente es una antieconomía, ¿no? Donde realmente nadie controla el sistema. Tenemos problemas de hambre, tenemos problemas de contaminación, tenemos problemas de guerra, la deuda cada vez, en la esclavitud moderna. Nunca en la vida, en la historia de la humanidad, ha habido tanta esclavitud humana, ¿vale? Humana. Y no me refiero a lo que es la esclavitud moderna de deuda, ¿vale? Sino a la esclavitud humana. Me refiero a tener gente trabajando con malas condiciones, atadas. Nunca en la historia de la humanidad hemos tenido tantos esclavos en la humanidad como ahora, ¿vale? Y sobre todo, pues nadie controla el sistema, y sobre todo teniendo el problema del cambio climático y que estamos cargándonos el planeta, y que nadie controle esto, pues nos lleva a solo un camino, a la autodestrucción. Otro punto, la ideología. Vamos, ¿qué es una ideología? Una ideología es el conjunto de ideas sobre la realidad. Vamos a repetir, una ideología es un conjunto de ideas sobre la realidad, sistema general o sistemas existentes en la práctica de la sociedad respecto a lo económico, lo social, lo científico, tecnológico, lo político, lo moral, lo religioso, etcétera. El término ideología fue formulado por Destutt de Tracy en 1796. Imaginaos, hace tiempo de esto, Y originalmente denominaba la ciencia que estudia las ideas, su carácter, origen en las leyes que la rigen. Como vemos, toda la ideología es condicionada por mitos y creencias, ¿vale? Lo que debéis de entender, bueno, luego lo sigo explicando el tema de ideología. Vamos a pasar a lo siguiente, a la política.
Como veis aquí en la foto tenemos un señor con el dedo hablando a la gente, y vemos a otro señor que por detrás le da dinero, ¿vale? La palabra política es la ciencia que se encarga, esto que está en rojo, muy importante, ¿vale? Es la ciencia que se encarga del estudio del poder público o del Estado. Esto suena un poco, digamos, tiránico, ¿no? Se encarga de estudiar al pueblo. La política es el ejercicio del poder que busca un fin trascendente. Esta promueve la participación ciudadana, ya que posee la capacidad de distribuir y ejecutar el poder según sea necesario para promover el bien común, ¿vale? Ahora voy a pasar a la siguiente fotografía y vamos a hablar un poco de todo, sobre la ideología de la política. Hay que entender que tanto el socialismo como el comunismo, da igual si es de derecha, que izquierda, republicano, que demócrata, si te paras a pensar, todo está basado en un solo ismo, en el monetaricismo, en el dinero. Por lo tanto, todos son corruptos. No importa el índole, donde hay dinero hay corrupción, ¿vale? Entonces da igual la ideología. Realmente el término ideológico es una estupidez, un pensamiento, o sea, que exista. Y si os paráis a pensar, realmente los problemas de la sociedad, o sea, son soluciones a los problemas pasan por el campo técnico, o sea, las soluciones de los problemas pasan realmente por el campo técnico. Todos los problemas que tenemos nosotros, los ciudadanos, son problemas técnicos, ¿no? Si yo tengo calor en casa, lo que quiero es que venga un técnico y me ponga un aire acondicionado, ¿no? Si estoy enfermo, lo que quiero es que haya un hospital como Dios manda, ¿vale? Que me atiendan como Dios manda y que me curen, ¿no? Si tengo hambre, tenemos hambre, queremos la mejor maquinaria y los mejores campos para que podamos recoger el arroz, los alimentos, ¿no? Necesitamos tecnología para poder sobrevivir, tener un buen ámbito de vida. Igual en lo que son infraestructuras hidráulicas, o incluso para hacer un avión, no hay una forma comunista de hacer un avión, o una forma republicana de hacer un avión, ¿no? Un avión lo hacen los técnicos, ¿no? O un ingeniero es el que hace el avión, ¿no? Diseñan los aviones y no hay una forma. Pues lo mismo pasa realmente con los problemas. O sea, los problemas de la sociedad son técnicos, no son. Eso sí, hay que tener en cuenta, sí que existe una forma rica de hacer las cosas, como existe una forma pobre, ¿vale?, de hacer las cosas. Entonces sí que existe una diferencia entre lo que es capitalismo, ¿vale?, y las ideas, digamos que más igualitarias, ¿no? Esto sí que existe realmente, ¿no? Existe la forma de los ricos y la forma de los pobres, ¿vale? Lo que pasa es que solemos llamarla, no sé, izquierdas, derechas, republicanos, demócratas. Realmente al final todo pasa por el mismo sitio, ¿no? El que tiene poder, el que tiene dinero tiene el poder, ¿vale? Y ya vamos a hablar de lo que es lo que había comentado antes, ¿no? Sí que existen sistemas diferentes a los políticos, ¿no? El sistema político, por ejemplo. Pero con esto sería si realmente tuviésemos acceso a la abundancia, donde lo que es el dinero estuviese separado. Imaginaos que no hiciese falta de dinero, ¿vale? Simplemente lo que tuviésemos es un problema, ¿no? Por ejemplo, el método científico. Explicando el método científico podemos entenderlo, ¿no? El método científico consiste en, por ejemplo, tenemos un planteado de un problema, ¿no? Entonces lo que hacemos es tenemos un problema, formulamos hipótesis, y lo que hacemos es formular una hipótesis recopilando información, toda la información que podemos recopilar, y cuando tenemos esta información, lo que hacemos es recopilar una hipótesis, y después de haber recopilado la hipótesis, lo que hacemos es experimentar, ¿vale? Comprobar esa hipótesis, ¿vale? Y si la comprobación no es correcta, se vuelve a empezar al principio, ¿no? O sea, se vuelve otra vez la fórmula de la presa, se vuelve a experimentar, ¿no?, hasta que al final llegamos a una solución. Y esa solución no tiene por qué algún día, pues, aunque no sea más o menos buena, puede algún día volver a empezar, o sea, volver a formular otra vez otra hipótesis, ¿vale? Que es el mismo. El método científico lo que nos hace es estar siempre autocorrigiendo nuestros problemas, ¿no? No sé si me aguantan. Lo estamos intentando, ¿vale? Entonces, esto sucedería
y realmente no haría, si tuviésemos acceso a todo aquello que nos hace falta, sin cuestionar lo que vale, no haría falta políticos. Simplemente con el método científico podemos solucionar las cosas. Incluso para estoy pensando en el tema del aborto, ¿vale? El aborto es un tema que es, digamos, de que mucha gente dice, bueno, pues aquí el método científico, pues sí, se puede usar el método científico en el tema del aborto, ¿no? Porque podemos recopilar información, toda la información posible, una información, digamos, que no esté condicionada por ninguna forma, o sea totalmente independiente de pensamientos, ¿vale? De pensamientos tanto de un lado como de otro, ¿no? O sea, independiente totalmente, ¿vale? Podemos coger información, ¿vale? Y empezar a formar hipótesis, ¿no? Imaginaos que, por ejemplo, una chica joven se queda embarazada, pero lo que suele pasar muchas veces es cómo mantengo ese bebé, ¿no? Entonces, pues es uno de los problemas que suele haber en esta sociedad, ¿no? ¿Cómo mantengo un bebé? ¿Vale? Y se suele pensar en el aborto simplemente porque no tenemos el dinero para poder mantener. Imaginaos que esto no existe, ¿vale? Que no existe ese problema, ¿vale? Pues podemos recoger la información y llegar a una conclusión prácticamente determinante, ¿no? O sea, podemos usar el método científico para decidir hasta ese problema, ¿no? ¿Qué hacemos con el problema del aborto? Bien, naturaleza versus crianza. Vamos a hablar sobre la genética. Esto es otro problema bastante grave que ocurre en nuestra sociedad. La palabra determinista, o sea, cuando decimos es genético, esto es una de las ideas más enloquecedoras, pero difundida y potencialmente peligrosa. Es como, ese comportamiento es genético, ¿vale? Es una de las palabras que se suele decir mucho por los medios de comunicación, ¿no? Es decir, esta persona es violenta, esta persona es así, genéticamente es mala, ¿sabes? Yo he llegado a escucharlo en los medios de comunicación, en Telecinco, yo he escuchado una vez en un programa, creo que era de Ana Rosa, en el cual hablaban de un señor que había matado a sus hijos, no me acuerdo del nombre, en el cual el periodista hablaba del padre que había matado a sus hijos como que ese hombre era asesino, genéticamente era asesino. Esto no es cierto, ¿vale? Esto significa todo tipo de cosas, ¿vale? Sobre todo si no sabes de biología moderna, y conlleva a una determinista visión de la vida originada en la biología y la genética. Los genes como cosas que no pueden ser cambiadas, los genes como cosas inevitables, y más vale que no malgastes recursos intentando arreglarlas. Esto hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Y te molestes en dirigir la energía social en tratar de mejorar porque es inevitable e inmutable. Visión determinista, neoliberal de ver las cosas. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque realmente se suele decir mucho en los medios de comunicación, ¿vale? Y esto es muy peligroso, sobre todo porque causa mucho odio dentro de la gente, ¿vale? Hay que entender de que a diferencia de nosotros de la gente violenta, perdón, es que nosotros nos regimos por leyes, ¿vale? Y nos dirigimos por el corazón, ¿no? Pues tenemos leyes en la cual protegemos a las personas, ¿no? No solo nos protegemos a nosotros, sino nos protegemos a las personas. Una persona violenta no protege a nadie, o sea, su estado es ser violenta, es ser violento. Entonces, por lo tanto, nosotros somos diferentes a una persona violenta. Entonces, tenemos que actuar diferentemente, con diferencia del violento, ¿no? Y tenemos que actuar con raciocinio, pensar bien las cosas, ¿vale? Y por desgracia los medios de comunicación suelen plantear respuestas violentas frente a los violentos. Nosotros no somos violentos, los violentos son los violentos, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Pero esto no solo pasa con lo que es la naturaleza, con lo que es la raza humana, ¿no? O sea, lo que es el carácter humano. Tenemos que entender también que lo que son trastornos como el déficit de atención, la esquizofrenia, se creen que están genéticamente programados. La verdad es que es lo contrario, nada está genéticamente programado. Una predisposición genética o susceptibilidad genética es la carga genética que influye en el fenotipo de un organismo individual o de una especie o población. Por definición, el fenotipo puede ser modificado por las condiciones del medio ambiente.
Epidémicamente se define como el aumento de la probabilidad de padecer una enfermedad en particular. Lo que estoy leyendo prácticamente es lo siguiente: cuando fueron a descubrir el ADN, ¿vale?, los genes, muchos pensaron que iban a descubrir el comportamiento humano en ellos. Pues resulta que esto no es así, ¿vale? Lo que han descubierto es que existe una predisposición genética, ¿vale? Algunos genes que te predisponen a cierto comportamiento pueden no manifestarse, ¿vale? Y que todo depende del entorno, de lo que te suceda, ¿vale? Y esto no solo sucede con el carácter, ¿no?, con los diferentes caracteres o diferentes, digamos, disposiciones que puede tener un ser humano en su comportamiento, ¿vale? Lo que hay que entender es que una predisposición no es lo mismo que una predeterminación, ¿no? Una predeterminación es determinar o resolver con anticipación algo. O sea, una predisposición a algo no es lo mismo que o sea, lo que descubrió la genética, lo que está descubriendo últimamente la genética, es que ese pensamiento que puede ser, ese comportamiento que puede ser biológico, es totalmente falso, ¿no? O sea, no hay ningún comportamiento biológico que predetermine algo, ¿vale? Otra cosa que tener mucho en cuenta es que enfermedades del corazón, cáncer, derrames cerebrales, enfermedades reumatoides, mentales o de adicciones, ninguna de estas está determinada genéticamente. Puede existir una predisposición. Por ejemplo, si alguien tiene familiares que son, digamos, diabéticos, ¿vale? No tiene por qué él tener diabetes. O sea, si mi padre y mi madre son diabéticos, yo no tengo por qué tener diabetes. Esto, cuando uno va al médico, lo primero que te preguntan es: ¿tienes familia con descendiente de diabetes? Y digo, sí, bueno, tienes que... Es lo que te pregunta, y tú se le decías, pues mira, soy diabético, pues sí, tengo mi padre y mi madre, ¿no? Y lo que está sucediendo es que muchas veces se les causa... Esto hay que tener mucho en cuenta, ¿vale? Pero que esto es así, digamos, de que el sistema ya no solo... es mediante los medios de comunicación que intentan mantenerse, ¿vale? También lo hace mediante la educación. Ojito, ya le vamos a explicar por qué. Teniendo esto en cuenta, ¿vale?, que existe una predisposición genética, que la genética no determina nada, ¿vale?, que tú puedes tener una predisposición, pero realmente si no surgen las condiciones, no tienes por qué ser diabético, ¿vale? Es la excusa, ¿vale?, que están dando para no decirte de que por ejemplo, que la alimentación está mal, ¿vale? Es la excusa que están dando. Esto sucede, ¿eh? O sea, los médicos te dicen: no, es que tú tienes descendientes familiares con descendencia diabética, ¿no?, por ejemplo, o cualquier cosa, y tú estás diciendo, pues sí, pero realmente lo que has tenido es una mala alimentación, te has alimentado mal. Y sobre todo en este sistema hay un dato sobre la Unión Europea, y resulta que están ahora prohibiendo alimentos, quieren disminuir el azúcar en la alimentación, ¿vale? Porque se están dando cuenta de que ahora se están dando cuenta, de que el azúcar es un problema causante de problemas de salud, ¿vale? Entonces, pues es lo que hace el sistema. La farmacéutica se interesa más decir, no, es que no existe el problema de alimentación, ¿no? Existe el problema genético, ¿vale? Me estoy haciendo entender, ¿no? Creo que estamos entendiendo, y esto hay que tener muchísimo cuidado, ¿vale? Y esto también para los doctores, esto también hay que tener para los doctores, tenemos que estar bien informados sobre la actualidad genética. Esto es muy importante, ¿vale? Que no os temen el pelo, que por desgracia no están haciendo, tomándonos el pelo. Por ejemplo, hay un ejemplo, el cáncer de mama, cada 100 mujeres que lo padecen, solo 7 son portadores de esos genes cancerígenos. Ojito. En pocas palabras, lo que está sucediendo es que no, el medio ambiente está bien, o sea, no hay contaminación, el aire no está contaminado, ni el suelo tampoco, ¿sabes? El cáncer existe porque, mira, hay unos genes que determinan que hay cáncer. No, o sea, todo está bien, ¿vale? Y es lo que está sucediendo. Seguimos. Comportamiento humano. Seguimos con el comportamiento. Mira, hay un estudio, hay varios estudios, ¿vale? Vamos a hablar de 3 estudios. Hay un estudio, por primero, en víctimas suicidas en Montreal. Según las autopsias,
de los cerebros, si el suicida había sufrido abusos de pequeño, estos abusos causaban un cambio genético en el cerebro, ausente en los cerebros de las personas que no sufrían abusos. ¿Vale? Hay otro estudio en una ciudad que se hizo en una ciudad en Nueva Zelanda, en el cual se hicieron unas miles de individuos, fueron estudiados desde su nacimiento hasta entrados los 20 años. Lo que encontraron es que pudieron identificar una mutación genética, un gen anormal, que también tenía la predisposición a cometer actos violentos, pero solo si en su infancia también el individuo había sido víctima de graves abusos. ¿Vale? Incluso también se hizo un estudio con ratones genéticamente dañados. Esto quiere decir de que dañaron los genes, los cuales el ratón hacían que el ratón tuviese un buen comportamiento, ¿no? Entonces dañaron esos genes. Estos genes hacen que el ratón sea más respetuoso con los otros ratones, ¿vale? Dañaron esos genes y superaron las pruebas al ser criados en ambientes mucho más ricos y estimulantes que en los ratones normales del laboratorio, ¿vale? Pese que dañaron los genes que supone que iban a dar buen comportamiento, estimulados en un sitio rico, ¿vale?, con abundancia, llegarán a superar ese daño genético que tenía. Cuando se dice realmente ese comportamiento genético, lo que se está diciendo es, hay una contribución genética en la forma en que este organismo responde al entorno. Los genes pueden influir en la disposición con la que un organismo puede enfrentarse a un desafío ambiental concreto. ¿Vale? Y seguimos. Una razón por la que la explicación biológica de la violencia es potencialmente peligrosa, ¿vale?, es porque si crees eso, podías decir fácilmente, bueno, no hay nada que podamos hacer para cambiar la predisposición que tienen las personas para volverse violentas. Todo lo que podemos hacer si alguien se vuelve violento es castigarles, encerrándoles o ejecutarles, ¿no? Pero no necesitamos preocuparnos por cambiar el entorno social o las condiciones sociales previas para que puedan llevar a las personas a volverse violentas, porque eso es irrelevante. Creo que con todo esto que he contado y explico, creo que llegamos a entender muchísimas cosas, ¿no? El ser humano en sí no es violento, simplemente he dicho que es creativo, pero cuando esa falta de creación no llega, entonces el ser humano es capaz de cambiar esa creación por lucha. Y creo que esto está sucediendo, como vemos, estamos aquí representados en las fotografías, porque había dicho antes que no solo el pan vive el hombre que necesita desarrollarse como individuo, y cuando es así es capaz de volverse violento en contra del sistema. Espero que os haya gustado mi charla. Muchísimas gracias. Usted aparece en su pequeña pantalla de 21 pulgadas y grita sobre América y la democracia. No existe América. No existe la democracia. Solo existe la IBM, la ITT, la AT&T y DuPont, Dow, Union Carbide y Exxon. Esas son las naciones del mundo hoy día. ¿De qué hablan los rusos en sus consejos de Estado? ¿De Karl Marx? No, de sistemas de programación lineal. De teorías sobre estadística, de problemas económicos, y computan costos de sus transacciones e inversiones, como hacemos nosotros. Ya no vivimos en un mundo de naciones e ideologías, señor Bill. El mundo es un colegio de corporaciones, inexorablemente dirigido por los estatutos inmutables de los negocios. El mundo es un negocio, señor Bill. Lo ha sido desde que el hombre salió arrastrándose del barro. Y nuestros hijos vivirán, señor Bill, para ver eso. Un mundo perfecto en el que no habrá guerra ni hambre, presión ni brutalidad. Una vasta y ecuménica compañía asociada
en la que todos los hombres trabajarán para servir a un beneficio común, en la que todos los hombres poseerán una cantidad de acciones, en la que se les cubrirán todas las necesidades, se les moderarán todas las ansiedades y les divertirán para que no se aburran. Esta mierda se tiene que acabar. Lo que nos diferencia prácticamente de los colores de la piel es la vitamina D y dónde, en qué situación del globo y de qué clima, ¿vale? Estamos en el planeta, ¿no? Dependiendo del lugar y el clima del planeta. Krishnamurti, por ejemplo, hoy en día, lo que me gusta mucho de Krishnamurti es que hoy en día, pues, los medios de comunicación tienen la palabra radical como una palabra negativa. Y Krishnamurti decía de que para cambiar el entorno había que empezar por una mente, se había que empezar por tener una mente radical, ¿no? Nada radical, revolus, que decía él, una mente radical y revolucionaria. Mahatma Gandhi, por ejemplo, él decía que no hay nada más violento que aquello que mata de hambre, ¿no? No hay peor violencia que la que mata de hambre. Pues bueno, pues aunque estos personajes que forman parte del siglo XX parecen ya en pleno siglo XXI un poco lejanos y digamos que también un poco olvidadizos, en pleno siglo XXI seguimos teniendo otros personajes como puede ser Jack Fresco, el señor Tyson, Carl Sagan, uno de mis preferidos, y Guy Bunnett, ¿vale? Que siguen luchando por contarnos verdades y contarnos cosas diferentes de lo que a tener un pensamiento pro el sistema, ¿vale? Pro sistema establecido, ¿no? Nos llegan a decir o nos inculcan que ciertos pensamientos son correctos, ¿vale? Aunque realmente si tuviésemos toda la información, creo que la pondríamos en duda, ¿vale? Luego está el sistema educativo. El sistema educativo, por supuesto, genera personas con titulación en las cuales llevan o terminan siendo sirvientes del sistema en el cual pues pertenecemos todos, ¿no? El sistema que rige nuestra forma de vida. Tenemos mecanismos de autocorrección, lo que pasa es que no se usan, ¿vale? Como puede ser, por ejemplo, tenemos aquí el ejemplo del método científico, pero bueno, el método científico lo hablaremos un poco más adelante. Lo que vamos a hablar de ahora es por supuesto, una de las cosas que tenemos en nuestro sistema, ¿vale? O que se suele decir de nuestro sistema, es que vivimos en una sociedad que es, digamos, violenta o competitiva, digamos más competitiva, ¿no? Aunque también un poco violenta. Si vemos aquí, ¿vale? Vemos que lo que es la línea de tiempo de existencia del Homo sapiens, de nuestra raza, está entre sobre los 80.000 años o los 90.000, entre 90.000 y 80.000 años, ¿no? En nuestra civilización moderna, que está aquí al final, aquí a la derecha al final, vemos con un cuadrito rojo, amarillo, perdón, vemos que son 3.000. Hola, ¿qué tal? Soy el Nick Esteve, soy de la Génesis por una economía basada en recursos, y hoy os voy a hablar de mitos y creencias del siglo XXI, ¿no? Y ya no están solo los mitos que llevamos arrastrando desde tiempos ya inmemorables, ¿no? Que nos hablaban de antiguos dioses y hijos y antiguos dioses, ¿no? En los cuales hacían cosas maravillosas, ¿no? Lo que vamos a hablar es de otro tipo de mitos en el cual desconocemos realmente y mucho, aunque parezca mentira. Entonces vamos a seguir bien. La palabra mito los mitos forman parte del sistema de creencias de una cultura o de una comunidad, la cual los considera historias verdaderas, ¿vale? Una creencia es el estado de la mente en el que un individuo considera como verdadero el conocimiento o la experiencia que tiene acerca
suceso o cosa, ¿no? De las creencias podemos entender que existen dos formas, ¿no? Están las creencias externas, cuando se originan en explicaciones culturales, ¿no? Y luego tenemos las creencias internas, cuando surgen del propio pensamiento, experiencia y convicción, ¿no? Cuando uno que ciegamente una cosa suele contar el sistema establecido, ¿no? Una de las cosas que debemos de entender sobre el sistema establecido es que los sistemas pueden tener, por ejemplo, mecanismos de autocorrección, ¿vale? Cosa que no sucede en nuestro sistema actual, o mecanismos de autoconservación, cosa de que sí está sucediendo así. Eso es, digamos, de que es el mecanismo principal que tiene nuestro sistema establecido, ¿vale? Como dijo Malcolm X, si no estás prevenido ante los medios de comunicación, te harán amar al opresor y odiar al oprimido, ¿no? Y esto lo dijo, daos cuenta que Malcolm murió en el año 65, pero claro, en Estados Unidos era uno de los primeros países civilizados. Claro, esto de los medios de comunicación está un poco más desarrollado en esas épocas, ¿no? Entonces, lo que quiero explicar es que el sistema tiene varios sistemas, o sea, tiene varias formas de mantener el sistema establecido, ¿vale? O sea, de usar los mecanismos de autoconservación mediante las instituciones, ¿vale? Que sean económicas, políticas, religiosas, ¿vale? Luego, uno de los principales sistemas de autoconservación son los medios de comunicación. Los medios de comunicación constantemente nos están bombardeando con información, y sobre todo lo que nos hacen es, mediante el pensamiento lógico, que realmente no es muy, suele llevarnos a, y no la cuestiona, es cuando también tenemos que coger una convicción o una creencia, ¿vale? Durante el siglo XX hubieron grandes pensadores como fueron John Lennon, Martin Luther King, Krishnamurti o Mahatma Gandhi, en los cuales cuestionaron el sistema establecido, ¿no? Digamos de que pusieron en jaque muchos mitos, muchas historias que nos contaban, sobre todo los medios de comunicación, y pusieron en jaque estas historias, estas creencias y estos mitos, ¿no? Y por supuesto mucha gente, pues digamos que despertaron, abrieron los ojos delante de del sistema establecido, ¿no? Personajes como Lennon, con lo cual pues conocemos a la canción Imagine, en la cual nos habla de un mundo diferente, ¿no? Más igualitario. Martin Luther King fue, al igual que Lennon, fue asesinado, ¿vale? Y como recordaremos, Martin Luther King defendía la igualdad de los hombres de color frente a los hombres los blancos, ¿no? digamos así, ¿no? Y hoy en día sabemos que prácticamente todos somos negros, ¿no? Que todos venimos del mismo lugar, ¿no? De África, y que el color de la piel blanco es lo único que se diferencia del negro, es pues que, bueno,